Vamos a imaginar que esa es nuestra demanda de dinero, que básicamente interactúa a través de la tasa de interés y el ingreso. Sin embargo, hay muchos otros factores que van a incidir sobre esta demanda. Y por otro lado, tenemos a nuestra oferta monetaria. Y es esta la que nos interesa en realidad, cómo interactúa esta oferta monetaria en nuestra economía. ¿Qué mecanismos surgen para expandir o contraer a esta variable? Y obviamente la finalidad de esta modificación dará paso a una reducción de la tasa de interés. Entonces, la modificación desde un I sub 0 hasta un I sub 1, por ejemplo, se da con la finalidad de reducir la tasa de interés y estimular a la economía. Entonces, este cambio en las tasas de interés le vamos a denominar mecanismo de transmisión monetaria. Le denominamos mecanismo principalmente porque interactúa desde el sector monetario y tiene una incidencia en el sector real de la economía. Por lo tanto, podemos indicar que una reducción de la tasa de interés iniciemos básicamente primero con un aumento en la cantidad monetaria nominal va a generar una reducción de las tasas de interés. Y este a su vez va a generar un aumento en la inversión. Ahora, ¿para qué queremos aumentar la inversión? Básicamente, para incrementar los niveles del PIB, aumentar nuestro Producto Interno Bruto, que como recordarán, es una de nuestras variables principales de objetivo en la política económica. Y por otro lado, ese aumento de la cantidad de dinero, ¿está bien? Seguido una reducción de la tasa de interés que sabemos que se denomina mecanismo de transmisión monetaria, aumenta la inversión y eso genera una caída en el desempleo. Entonces, como verán, tenemos ahí básicamente dos de nuestras principales variables asociadas a nuestra política monetaria. Ahora la gran pregunta, aumentar en este caso esa cantidad de dinero y generar ese mecanismo de transmisión monetaria en la economía. Entonces, empezamos entendiendo nuestros principales agregados de la política monetaria. Primero, cuando hablamos de dinero,
¿Está bien? Vamos a tomar en cuenta que el circulante, voy a colocar C en este caso, ¿está bien? C. Es el activo más líquido que existe. En este caso son nuestros billetes y monedas. También vamos a denominarle dinero de alto poder expansivo. Entonces, nuestro dinero de alto poder expansivo tiene la característica de que puede modificarse de forma rápida como un activo líquido. Si yo quiero intercambiar algún bien y o servicio, entonces lo puedo realizar de forma rápida utilizando estos recursos. Segundo, vamos a tomar en cuenta las reservas. En este sentido, el Banco Central encargado de la política monetaria tiene como uno de los objetivos secundarios esenciales. Esto con la finalidad de generar estabilidad en los agentes económicos y en este caso lo va a realizar básicamente mediante una tasa de encaje legal. Una tasa de encaje legal. A lo largo del tiempo, se ha observado, por ejemplo, que la tasa de encaje legal es uno de los instrumentos que más se utiliza en la economía con la finalidad de estimular y generar. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Lisa, se Dice, escucha. Ok. Entonces, eh, tomando en cuenta, por ejemplo, nuestra tasa de encaje legal, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, una tasa de encaje legal en moneda nacional y una tasa de encaje legal en moneda extranjera. Entonces, considerando, por ejemplo, la evolución de estas dos tasas, tenemos todo el mundo ve. Okay. Fíjense qué ha ocurrido. Y ahí está nuestra tasa de encaje legal en moneda nacional y en moneda extranjera. Era del 20%. ¿Qué significa eso? Que si una persona depositaba otra moneda que se suele utilizar con bastante frecuencia, es los dólares, entonces tenía que depositar en calidad de garantía en el Banco Central 20 dólares y el banco podía utilizar los restantes 80 dólares para realizar préstamos a terceros, a privados, en forma de créditos, ya sea para el sector productivo o el sector no productivo. En el caso del sector productivo, generalmente las tasas de interés
son más bajas que las del ámbito no productivo. Si yo deseo invertir, por ejemplo, en una microempresa, el promedio generalmente ha estado alrededor del 22% en la década de los 90, pero si yo quería comprarme, por ejemplo, algunos bienes finales como electrodomésticos, televisores, etcétera, la tasa de interés inclusive llegaba a un 35% en promedio en este periodo. Entonces, respecto a la línea naranja que observamos en el gráfico, ahí está, ya en la aún está un 12% y luego se ha ido incrementando gradualmente. Desde el 2005 o 2006 y con la finalidad de que el boliviano, el peso boliviano, adquiera mayor relevancia, entonces se le ha ido cargando una mayor tasa de encaje legal a la moneda extranjera. Entonces se ha ido elevando gradualmente del 19 al 22%, al 44% ya por el 2009, lo que significa, por ejemplo, que ahora si se depositaba $100 en una institución bancaria, entonces esa institución estaba obligada a depositar en calidad de garantía 40 y podía utilizarlo con la finalidad de generar créditos a privados. A este procedimiento se le ha llamado política de bolivianización significativa. Por ejemplo, considerando esta trayectoria y tomando en cuenta precisamente nuestra bolivianización, acá vamos a observar, por ejemplo, si ha tenido una incidencia sobre esa variable. Y ahí tenemos el tema de la bolivianización, ¿no? Entonces ahora, ¿qué significa para nosotros este proceso? Acá también podemos observar ese efecto, ¿no? Que ha sido a la par con las políticas, por un lado, del encaje legal y por otro lado, por el lado impositivo, que enseguida vamos a, por ejemplo, nuestra economía venía en la década de los 90 de sufrir un shock importante debido básicamente a un sector público bastante deficitario. El sector público había generado numerosas empresas que no eran productivas y tampoco eran economía. En este sentido, muchas de las empresas deficitarias han generado un aumento en los recursos del sector público y con la finalidad de mantener ese estilo ya alcanzado entonces inclusive un 46%. Y bueno, siguiendo con la tasa de encaje legal, ha ido aumentando a 61%, 67%, etcétera. E inclusive al margen de estas políticas,
se ha generado una política impositiva, en este caso un impuesto especial al uso de la moneda extranjera. Si una persona, por ejemplo, tenía su cuenta en términos de dólares, su cuenta corriente en dólares, y este excedía los $1.000, entonces tenía que pagar un impuesto. Y luego se ha generado un segundo impuesto y luego se ha generado un desincentivo a las tasas de interés en moneda extranjera. Entonces, esas penalizaciones han hecho básicamente que inclusive se alcance, por ejemplo, hasta el 87% de bolivianización allá por el 2018. Es decir, de 100 monedas ahora, la gente prefería utilizar 87 monedas en términos de bolivianos y solamente 13 monedas en términos de dólar. Sin embargo, desde el 2016 se ha orientado un poco más a la dinamización de la economía y esto a través del uso también de otra moneda, ¿no? Se ha despenalizado un poco y se han bajado la tasa de encaje legal con la finalidad de que haya ese dinamismo en la economía. Respecto al boliviano, ¿qué ha ocurrido en el caso del boliviano? Las tasas de encaje legal generalmente han sido orientadas a la reducción gradual. Y si observamos ahí, por ejemplo, en la década de los 90 también hemos iniciado con un 20%. Sin embargo, la política ha sido reducir, ¿no? Reducir gradualmente y tener una constante en nuestra tasa de encaje en moneda nacional. Es así que llegamos, por ejemplo, en la década actual, que por cada 100 unidades monetarias en bolivianos, solamente está obligado la entidad bancaria o financiera a llevar 12 unidades monetarias al Banco Central en calidad de préstamo. Consecuentemente, el banco o la institución financiera puede utilizar 88 unidades con la finalidad de canalizar en forma de recursos y créditos en el sector privado de la economía. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, entonces tenemos también nuestras tasas de interés. Las tasas de interés van a tener una característica activa o pasiva, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Adicionalmente a esto, vamos a tomar en cuenta algunas características de las monedas de recurso legal en una economía y particularmente en la nuestra. En la nuestra generalmente se suelen utilizar 4 tipos de monedas. Una moneda nacional, una moneda extranjera, que en este caso es nuestra moneda boliviana, y el dólar, moneda nacional y moneda extranjera. Pero tenemos también 2 monedas que son intangibles, es decir, que no las utilizamos en el día a día de forma habitual. Y esta es la UFB y por otro lado el mantenimiento de valor. Entonces, cuando adquirimos un bien y o servicio, generalmente el pago se lo realiza a través
del boliviano o el dólar, que está legalmente establecido, ¿no? Pero definitivamente la moneda UFB y la moneda con mantenimiento de valor solamente la utilizamos con fines de depósitos, por ejemplo, de una institución bancaria. Luego tenemos la base monetaria. Y la base monetaria estará compuesta básicamente por el circulante más las reservas. ¿Listo? Tenemos entonces circulante más reservas. Por otro lado, tenemos adicionalmente nuestros depósitos. En cuenta corriente. Depósitos en cuenta corriente. También tenemos depósitos en cuenta de ahorros. Depósitos en cuenta de ahorros y depósitos a plazo fijo. Listo. Luego vamos a tomar en cuenta los principales agregados de acuerdo a su liquidez. El primer agregado le vamos a denominar M1, que en este caso es la oferta monetaria de grado 1. Y obviamente vamos a tener M2, que será la oferta monetaria de grado 2, etcétera. Tenemos M3 y M4. En economías más desarrolladas, inclusive, se suele tener hasta un M7. En economías como la nuestra, básicamente, se suele trabajar hasta M4. Entonces, M1, por ejemplo, estará compuesto por el circulante más los depósitos en cuenta vista. M2 estará compuesto básicamente por M1 más los depósitos en cuenta de ahorros. Y simplemente reemplazando, entonces tenemos circulante más depósitos más ahorros. M3 será equivalente a M2 más los depósitos a plazo fijo. Entonces eso incluiría circulante más depósitos más cuenta de ahorros más depósitos a plazo fijo. Ahora, dependiendo entonces de con cuál oferta monetaria estemos trabajando, entonces le vamos a agregar, vamos a diferenciar las reservas. En el caso de M1, por ejemplo, tenemos circulante más reservas simplemente. Eso de forma genérica. Pero si ahora nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, M2, entonces vamos a tener el circulante más las reservas contra depósitos más las reservas contra ahorros. Y si el caso fuera, por ejemplo, que trabajamos con M3, entonces será circulante más las reservas contra depósitos, más las reservas contra ahorros,
y más las reservas contra depósitos a plazo fijo. Entonces, cuanto más activo se vuelve una moneda, más tiende a ser dinero de alto poder expansivo. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta la oferta monetaria de grado 2, entonces esta va a tener menor actividad que el circulante o dinero de alto poder expansivo. ¿Por qué razón? Porque ahora tengo que, imaginemos, quiero comprarme un bien y o servicio, tengo que dirigirme a una institución financiera y bancaria y retirar el dinero. Entonces, para comprar, qué sé yo, un refresco, el dinero de alto poder expansivo se utiliza de forma más líquida. Pero si quiero comprar ese refresco y el dinero se encuentra, por ejemplo, en una institución bancaria, tengo que ir, hacer fila, esperar mi turno, retirar el dinero y de pronto recién adquirir ese bien, ¿no? Ahora, si inclusive nos encontramos, por ejemplo, con M3, ahora es menos líquido todavía, y si yo quiero comprarme ese refresco, entonces tengo que esperar, por ejemplo, si mi dinero está en forma de DPF, tengo que esperar el tiempo suficiente para adquirirlo. Por ejemplo, si yo he adquirido un DPF, qué sé yo, a 360 días, entonces yo no puedo retirar ese dinero, ¿está bien? Yo no puedo retirar ese dinero hasta que hayan pasado 360 días y recién hacer uso de ese recurso. Entonces cada vez se va volviendo eh, menos líquido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con M1, M2, etcétera? En términos de bolivianos, pero en términos corrientes, la evolución de estos agregados monetarios ha tenido la siguiente trayectoria. Acá tenemos la información en términos de trimestres desde el 98 hasta la gestión 2019. Y como verán, entonces, ahí se puede ver claramente la evolución que ha tenido, ¿no? Acá, desde el 2005-2006, la política del sector monetario también ha sido hacia la expansión de la cantidad de dinero que hay en la economía. Entonces, acá tenemos la línea azul, M1, M2, que incluye ahora el tema asociado a la cuenta de ahorros, M3, que toma en cuenta ahora los depósitos a plazo fijo, y M4, que considera ahora las letras del tesoro. Entonces, ahí tenemos la evolución. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Entonces, quedamos acá. Hasta luego.